¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Bueno, eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital que estará en el Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio. O sea, ya está. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de agosto. Vi que muchos ya han ido, ¿ah? La Pancito fue el otro día. ¿En serio fue? Sí, Ay, fui. sí, la vi en la Vi historia. mucho ahí, los contadores. Oye, con el Seba queremos ir, anda con nosotros. Po. Voy a ir. Eso. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Tía, tío, ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargos en la boletería del Teatro Nescafé con un 20% de descuento para socios y socias de la Comunidad de las Artes. Nescafé, me gusta el arte. Te gusta el arte, siendo las 9:27, nos vamos al puesto número 3, porque justamente el cuestionamiento a las cifras de pobreza del presidente José Antonio Kast a la última encuesta CACEN 2024 provocaron una ola de críticas desde ex autoridades de gobierno de Gabriel Boric y dirigentes de oposición. El viceministro del Interior y Seguegov, Claudio Alvarado, salió a matizar al mandatario y aseguró que aquí no hay cuestionamiento a los datos o las cifras. La controversia escaló porque Kast había contestado explícitamente que si cuestionaba la CACEN, lo que provocó que acusaran al Ejecutivo de un intento por desacreditar la institucionalidad estadística del país. Y quién mejor que explicar todo esto, nuestro rey del facto, Camilo Espinosa, ya se está sumando a la mesa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Kim, ¿cómo estás? Aquí está. Oye, Qué rico verte esta mañana. sí, también está guapísimo. Oye, muy buena entrevista. La estaba Sí, escuchando tú muy muy atento. bueno. Increíble. Muy bueno, siempre Aldo nos deja buenas cositas. ¿Por qué es tan importante la CACEN y por qué es tan grave o tan delicado cuestionar la CACEN? ¿Cuál es el meollo de todo esto, querido Rey? Mira, es difícil de entender y es difícil de explicar. Voy a tratar de hacer el esfuerzo porque estuve ayer conversando con personas expertas en esto, leyendo documentación respecto a la CACEN del 2024, que es la que ha generado polémica. Sí. Pero para hacer una historia breve de la CACEN, es un invento de la dictadura. La CACEN es un invento para justamente medir la pobreza. Siempre se ha dicho, y esto como en el mundo de las ciencias sociales, que mientras a la izquierda le interesa la extrema riqueza, por así decirlo, perdón, a la izquierda le interesa la extrema riqueza, como qué es lo que ocurre en las clases altas, a la derecha siempre le ha interesado qué es lo que ocurre en las clases bajas. Entonces inventa estos instrumentos justamente para realizar algo que también fue un invento de la dictadura, que es la focalización, en el fondo donde nosotros priorizamos los recursos para justamente evitar lo que son la transmisión de derechos universales para todos, la educación pública, que es más o menos son las banderas que tenía la izquierda en el siglo XX. Dicho esto, la CACEN, pese a ello, fue ganando mucho prestigio con el devenir de los años. O sea, fue un instrumento que efectivamente lograba tener una caracterización de lo que ocurría en términos generales en la sociedad. Y ahí pudimos también tener tal vez la base más importante como fuente en términos de políticas públicas, incluso más que el censo. Es un instrumento que facilita, digamos, la comprensión de los fenómenos sociales y las cosas que están ocurriendo. Sobre todo es como una gran foto del país. Y es para construir políticas públicas acorde a aquello. Exactamente, focalizar algo que no ha cambiado. Eso sí sigue manteniendo hasta ahora. Tal vez se puso en cuestionamiento un poco en el estallido social, pero en términos globales es una fórmula de realizar políticas sociales que se mantiene hasta ahora. Dicho eso, el año 2024 se realizó un gran cambio metodológico. Y el cambio metodológico, y yo digo gran, pero es algo que en verdad está muy focalizado en, digamos, el mundo de la ciencia social, las personas que estudian y que forman parte de estos análisis que realiza la CACEN, que es lo que se denominaba el alquiler imputado. Lo explico muy brevemente y ojalá hacerlo de la mejor forma. De hecho, le pedí como a la IA que me ayude como a estructurar un buen ejemplo. El tema del alquiler imputado era que las personas que, por ejemplo, eran propietarias de una casa, pensemos en una familia de una pareja de abuelitos,
que vive en su casa, una casa que ya es propiedad de ellos y por la cual no pagan arriendo, pongámosle que ellos reciben una pensión de 300.000 pesos en Ya. suma entre ambos. Lo que se hacía antiguamente con el alquiler imputado era decir, bueno, ellos no pagan casa, pero de todas maneras no se puede considerar que esos 300.000 pesos sean, por así decirlo, líquidos. Entonces se le sumaba algo así como 200 lucas extras que se pagarían en teoría por arriendo. Entonces, en general, estas personas, en lugar de como que en el papel de la casa señalara ellos ganan 300.000 pesos, sumaban 200 lucas más, entonces tenían 500.000 pesos. Ya. ¿Cachai? Entonces, en el fondo era un mecanismo que en el fondo está pensado justamente para ver esa realidad, esa distinción que se hacía entre arrendatarios y personas que en el fondo eran propietarios. Como que los propietarios se le trataba de subir más el estándar y de esa forma, en términos de ingreso, no quedaban como en un umbral de pobreza, por así decirlo. Lo que provoca ese cambio, en términos concretos, es que lo que debió haber resultado es que hubieran más pobres, ¿cierto? Porque en el fondo las personas que antes ganaban 300.000 pesos o recibían 300.000 pesos, pasaban a 500.000 pesos, ahora vuelven a tener 300.000 pesos. Baja, ¿cachai? El tema es que no ocurrió eso. No aumentaron los pobres, pese al cambio metodológico. Hubo, de hecho, tengo acá el detalle, disminución en prácticamente todas las mediciones que se hacen en términos de pobreza. Por ejemplo, pobreza por ingreso bajó de 20,5 a 17,3. Pobreza extrema bajó de 8,5 a 6,9. Pobreza multidimensional cayó del 20 al 17,7. Pobreza severa pasó del 7,8 al 6,1. Todo bajó. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es más o menos lógica y lo podemos comprender sobre todo porque es justamente la CACEN post pandemia, así como en plenitud. O sea, la gente volvió a tener pega, hubo todo un proceso. Reactivación económica. Una reactivación económica. Pero además, dice el mismo informe de la CACEN, te dice a ti que por el tema, por ejemplo, hubo una serie de bonos o de bonificaciones, beneficios estatales que también ayudaron a subir. El principal ejemplo de todo esto es la PGU, que entra en vigor, en un vigor importante en esa época. Entonces, tú tienes ese mapa que lo que hace es recuperar que en el fondo las personas no estén en un escenario de pobreza que en el fondo los perjudica, y vemos esa alza, por ejemplo. Este gráfico es muy bueno porque justamente en el escenario, digamos, estallido pandemia, hay una alza de la pobreza. Crece la pobreza en esos tres niveles, que son la metodología del 2024, la metodología del 2013 y la metodología del año 87, hasta un 28,3 crece la pobreza. O sea, si te fijas, la nueva metodología lo que hace es decirte van a haber más pobres. Y sin embargo, lo que ocurre es que sigue bajando. Claro, y que baja a niveles distintos, por ejemplo, hoy día en la actualidad, a niveles que son más bajos que pre-estallido, pre-2019. Claro. Entonces, en el fondo, algo que debiese interpretarse como una buena noticia ha recibido la crítica, y esto es importante establecerlo, porque una cosa es la crítica política y otra distinta es cuestionar que acá hubo un error, como un error metodológico. Entonces, ¿Qué es lo que dijo José Antonio ¿qué es Caz? lo que ha dicho? Ojo, lo ha dicho desde campaña. Sí. Esto lo articularon, fue un discurso que se articuló dentro del equipo de campaña, el equipo económico de campaña de José Antonio Caz, donde Jorge Quirós, por ejemplo, era un puntal importante. De hecho, esto es una idea de Jorge Quirós. Sí, de hecho, Cast respaldó este cuestionamiento citando una entrevista que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo en el año 2023 en el Libero. Sí. Y en esa oportunidad, Quirós habló de una falta de criterio en la medición de pobreza y citó las palabras de su actual ministro de Hacienda. Claro, pero lo que en verdad creen ellos es que ellos dicen la pobreza no se puede como maquillar o resolver a través de bonos o beneficios estatales, que puede ser una crítica legítima. Incluso puede que yo esté de acuerdo con eso. Eso es cierto. Como que, obviamente la pobreza en términos de estabilidad es mucho mejor que le llegue a las personas a través de la disminución del desempleo, que en verdad mejoren los sueldos y un montón de otros elementos, con lo cual incluso puedo estar de acuerdo con esa crítica. El problema es que acá lo disfrazan como error metodológico. Claro. Y eso le valió que desde el ministro Alvarado, que salió un poco no a desmentir, pero al menos sí a matizar los dichos de Caz. Pero esto lo dijo ayer en una entrevista, lo volvió a recalcar por primera vez como presidente, y eso es interesante, porque en campaña, bueno, dentro de todo en campaña se puede decir cualquier cosa, ¿cachai? Como que cada brutalidad aparece en campaña, o sea, ojalá que no pasara, pero suele pasar y en el fondo hay como un umbral distinto, pero ya cuando eres presidente y cuando eres autoridad,
y tiene que ser la persona que finalmente representa a las instituciones. Y estás criticando una institución importantísima como el INE, que finalmente, o en el fondo todos los organismos que están detrás de la CACEN, porque entiendo también que está la Universidad Católica y hay otras instituciones que funcionan detrás de esto, pero en términos generales, el tema de lo que ocurre con la CACEN, el gran problema es que justamente es un instrumento válido, que es reconocido internacionalmente. Yo hace un tiempo había hecho justamente también una investigación nada que ver para saber en el fondo cuál eran la validez que tenían nuestros instrumentos, y la CACEN está indicada como uno de los mejores. Por ejemplo, en Latinoamérica es líder. Es como, no hay mejor instrumento en Latinoamérica que la CACEN. En términos internacionales hay otros que meten otros índices y que a lo mejor son más internacionales. Por ejemplo, en Europa están muy con el rollo de investigar la felicidad de las personas. Entonces, esos estudios de felicidad, aquí en Chile como que no pescamos, eso como que no forma parte ¿Qué es ser del feliz? tema. Nada. Claro, no sé si han cachado Finlandia, el país más Aliméntate. feliz del mundo y cosas como, O sea, feliz. como de esa índole. Claro, en Chile como que en verdad eso no forma parte de la CACEN y en verdad ninguna medición original del Estado. Pero el tema es que le salió todo el mundo a cuestionar a José Antonio Cast, que en el fondo lo que hizo fue defender la tesis de Jorge Quiroga, Abrazo Partido, y salieron desde el ministro Alvarado, salió Carla Rubilar también, que fue ministra de Desarrollo Social, que le dijo, yo puedo estar de acuerdo con la crítica política, y ella hizo la misma distinción que yo le hice. Hay una crítica política, pero acá no hay ningún error metodológico, de nada. Claro. Y salió hoy día en la mañana también Giorgio Jackson en entrevista con T13, en donde básicamente, que también fue ministro de Desarrollo Social, también salió ayer, ojo, Javier Toro también es ministro Sí. de Desarrollo. O sea, todas las autoridades Carolina que en el Toá fondo, también. por las que, claro, por todas las autoridades, Carolina Toá ayer, inmediatamente después de la entrevista. Bueno, sí. Fue como que escuchó la entrevista y no lo podía creer. Clarisa Hardy estuvo en Turno PM En también Turno PM ayer, comentándolo. sí. Ujú. ¿Qué dijo Giorgio Jackson? Hoy día lo escuchamos en T13 en la mañana con Iván Valenzuela. Esto dijo el exministro de Desarrollo Social, el líder del Frente Amplio, Giorgio Jackson. A ver, lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quirós y de José Antonio Cast, porque si uno le pregunta a cualquier persona que haya trabajado de cerca o que haya analizado de cerca cualquiera de los últimos procesos de la encuesta CACEN, podrá corroborar que, bueno, las reducciones de la pobreza informadas, decir que se trataron de un error, es 100% incorrecto, no 99 ni 99,5. Es 100% un error. La CACEN, tanto la 2022 como la 2024, fueron calculadas por metodologías vigentes, donde participa no solo el Ministerio de Desarrollo Social, que coordina, sino también el INE, la Universidad de Chile, CEPAL, el PNUD, paneles de expertos que son transversales políticamente, y obviamente, como se ha hecho desde el 90 a la fecha, hay mejoras en las distintas metodologías y se van perfeccionando, pero nadie ha puesto en duda los resultados y por lo tanto, insisto, esta controversia existe en dos cabezas, en la cabeza de Jorge Quirós y en la cabeza de José Antonio Cast. Que son los que están en este bote finalmente, pero que no son cualquiera. No son cualquiera. El ministro de Hacienda y es el presidente de Chile. O los dos presidentes, no sé cómo se ordena o los dos presidentes de Sí, Chile. oye, no sé. quiero hacer una precisión, que Dale. dije que participaba la Católica en la CACEN, Ujú. y claro, la CACEN es una encuesta que se hace, digamos, un esfuerzo interinstitucional, el Ministerio de Sí. Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, y en la oportunidad del año 2024, en verdad, no estuvo la Católica, estuvo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Que también se la van turnando, porque la Católica estuvo la CACEN anterior, son los que finalmente hacen el levantamiento de información. Una pequeña precisión de lo que había señalado anteriormente. Ujú. Vamos al número 2. En el puesto número 2, la cifra de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia subió a 224 muertos, 188 desaparecidos y más de 668 heridos mientras continúan las labores de búsquedas y de rescate. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia figuran entre las ciudades más afectadas por el sismo. El gobierno de Abelardo de la Espriella, a solo 3 días de asumir, declaró la situación de desastre nacional y activó un puesto de mando unificado. En Cali y Pereira decretaron toques de queda ante amenazas de saqueos, mientras aeropuertos, hospitales y eventos deportivos fueron suspendidos por los daños estructurales.
Sí, hay que, bueno, son cifras que van recién heavy, porque ayer, por ejemplo, cuando dimos esta noticia como un breaking, Ujú. solamente se había confirmado un fallecido. Claro. Hoy día ya estamos en 200 y tanto. Hay cifras que van a ir variando porque esta es la cifra que realiza ASO Capitales, que finalmente la que en el fondo evalúa en términos de daño lo que ocurrió con la ciudad, es la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Pero también en la mañana, muy temprano, hubo otro conteo que realizó el Estado que hablaba de 181. Pero en el fondo son cifras que van subiendo y se van actualizando conforme avanza todo esto. Estamos hablando de, no sé, una cantidad de heridos y desaparecidos que todavía es permanente. Ayer estuvimos incluso con Rafael Cavada también haciendo este análisis en turno en vivo. Es el terremoto más impactante que ha azotado a Colombia de los últimos 27 años. Es una cuestión que tiene y pone a De la Espriella en un desafío institucional que yo creo que es complejo. ¿Por qué? Porque De la Espriella, la gran crítica y tal vez su punto más débil es que es alguien que no conoce cómo funciona el aparato público. Es alguien que recién que se está familiarizando. De hecho, ya tuvo percances, críticas que tienen que ver con las tradiciones republicanas de Colombia. Algo comentábamos ayer de que quiere sacar la dinámica de capital que tiene Bogotá y llevarlo a otras ciudades, en particular Barranquilla. El cambio de mando se realizó en Cali, realizó visitas a Medellín también. Entonces hay una situación ahí que en el fondo le está valiendo crítica del mundo del Congreso, del Parlamento colombiano, pero ahora tiene el desafío de movilizar todo el aparato público justamente para ir en asistencia y en ayuda a esta tragedia. Ujú. Y lo que ha hecho hasta ahora me da la impresión de que está bien encaminado, porque lo que hizo fue declarar justamente esto como desastre nacional. Es el símil en Chile al estado de emergencia, a la catástrofe, el estado de catástrofe. Son digamos, instrumentos distintos. Se moviliza no solamente los distintos aparatos de asistencia, sino que también el ejército y todos los elementos policiales. Hay que estar atento. Yo no sé, José, si tenemos información actualizada, pero... Sí, mira, hay algo actualizado porque aparece en CNN en español que mientras los paramédicos buscaban este martes sobrevivientes de este terremoto que vivió Colombia con el 7.4 de magnitud, un alto funcionario de la ONU advirtió que la distribución de alimentos será crucial una vez concluyan las labores iniciales de respuesta a la emergencia. De hecho, el director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, quien se llama Nils Grede, dijo e insistió en que hacer llegar suministros básicos a los sobrevivientes será importante en estos primeros días después de la catástrofe. Sí, no, yo te comentaba, sí, que Chile ya había confirmado envío de ayuda, pero hasta ahora, al menos según veo, todavía no. Lo único es que ayer el presidente Kast realizó un mensaje prometiendo ayuda. O sea, que esto iba a ocurrir en el corto plazo. Esto lo dijo en el contexto, digamos, de este como gira de entrevistas que está realizando justamente José Antonio Kast. Estuvo entre 13 y después estuvo en 24 horas también. Sí. Ha estado conversando de esencialmente la reforma. Ahí tenemos el tuit, toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite. Yo estuve preguntando, pero todavía no hay confirmación de porque acá siempre es necesario el envío, sobre todo de los equipos de rescate, que en Chile tienen mucho, un prestigio, pero un prestigio bien ganado, sobre todo por lo que hacen técnicamente. Los topos. Frente a esto, los topos, frente a derrumbes, esencialmente lo que ocurrió hasta hace poco en Venezuela, cuando sacaron a una persona que llevaba como 8 días debajo de los escombros. Entonces, es algo que evidentemente vamos a estar atentos, monitoreando. En términos políticos es el primer gran desafío que tiene Abelardo de la Espriella, el presidente que, tal como comentábamos en la mañana, es el nuevo nombre de la extrema derecha a nivel continental, y hay que ver cómo actúa porque también le cuesta, pensemos que son presidentes que también les cuesta la cuestión de la empatía. Sí. ¿Cachai? Y cuando hay que ser esencialmente No, y hay empático. una imagen del presidente ayer que entra como a dar un boletín, un discurso, no desconozco,
pero en un momento como que está así, saludando a la gente, feliz, sonriendo. Está en una tragedia, weón. Está en una tragedia, así como hay más de 220 fallecidos, hay ciudades y departamentos, como se llama en Colombia, que están en el suelo, entonces va y ahí está, mira. ¿Caché? Como, ¿dónde está el maestro? ¿O no había visto esas imágenes? ¿Dónde está? Bueno, Sí, está viviendo como Creo un que momento se le mezcló, glorioso, po. claro. Se le mezcló, era como estaba viviendo, no sé, su luna de miel, por así sí, decirlo. Claro. se la acaba rapidito. Y viene esta tragedia. Entonces, estos son momentos que exigen mucho tino, arremangarse, digamos, las camisas, ponerse las chaquetas a lo Piñera, ¿te acordáis? Como Claro. con ese ímpetu. También cuando ocurría, por ejemplo, estas cosas en el gobierno anterior, incluso te diría en este gobierno, con el tema de los temporales, hay una costumbre también a ponerse muy mano a la obra. Claro. Trabajando para usted. Y dicen. en Colombia como que no se está dando mucho eso. No. Más allá, digamos, de los pasos institucionales correctos que se están dando. Entonces, vamos a estar muy atentos también monitoreando y viendo los gestos que realiza Abelardo del Espriel en ese contexto. Vamos al número 1 del ranking de noticias, junto al rey del facto. El senador Andrés London expresó dudas frente a la reforma constitucional incluida en la agenda contra el crimen organizado y terrorismo ACOT, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El parlamentario de Renovación Nacional cuestionó tanto la creación de un nuevo estado de excepción como la necesidad de modificar la Constitución para establecer la seguridad pública como deber del Estado. Mientras Longton calificó la reforma como algo más simbólico, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió que la agenda puede reunir apoyos más allá del oficialismo. El secretario de Estado sostuvo que la seguridad tiende a unir y que varias iniciativas ya cuentan con firmas de parlamentarios oficialistas y opositores. Ya, esto está... A ver, el gran y principal desafío, y que lo vamos a conocer el texto en términos muy concretos, va a ser entre el jueves y el viernes, dicen, la presentación de la reforma constitucional que le va a dar rango constitucional a la seguridad, incluyendo una serie de elementos y articulados que lo que van a permitir, dice este gobierno, va a ser tener un combate al crimen organizado mucho más efectivo y que tenga rango constitucional y que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con escuelas protegidas. Claro. Que el TC, por ejemplo, por razones constitucionales, bloqueó buena parte de las medidas que ahí se estaban esgrimiendo y también se avisoraba que iba a tener varios problemas esto del el listado, ¿cómo se llamaba? El listado de incivilidades y... Vandalismo, registro? registro de vándalos, el registro de vándalos. e El registro de incivilidades. vándalos, exactamente. Entonces, que también lo que hacía con ese registro era quitarte derechos sociales y otros elementos. Entonces, pasa que la tercera informó ayer, sacó este dato de que el presidente iba a incluir algo que no se comentó ni en la cadena nacional ni en ninguna parte, iba a incluir un artículo que en el fondo lo que iba a permitir era que por estas razones, por razones que en el fondo era... ciertos tipos de criminales, también haya limitación a la entrega de derechos sociales de distintos tipos, desde la PGU, la gratuidad, en fin, cosas que ya se avisoraba que iba a tener problemas este gobierno justamente porque chocan con la Constitución. Entonces lo va a incluir y lo va a someter a juicio dentro del Parlamento. Eso es lo que al menos deslizaba la tercera, e inmediatamente empiezan a desligarse personas, pero por otras razones, ¿no? Porque uno podría decir, no, estamos violando la Constitución o qué sé yo, sino que porque dicen el tema de seguridad no es necesario constitucionalmente y lo dicen porque le tienen miedo, no sé si es miedo la palabra, pero sí genera una suerte de tirria, molestia, como reabrir el debate constitucional. Volver a poner en duda la Constitución, como que les trae malos recuerdos. Cambiar la Constitución que fue tantas veces aprobada por el pueblo chileno. En la derecha está con ese temor, dicen que no es necesario, que vamos con las medidas y todos los proyectos de ley que le dieron a varios que ya están entre... es curioso eso también, que yo creo que se ha comentado poco, pero se presentaron como propuestas de gobierno un montón de proyectos que ya están en el Congreso y lo único que hace el gobierno es finalmente ponerle suma urgencia. Entonces... en términos concretos ocurre este cambio, este desliz y ya se empiezan a bajar. Uno fue justamente el que estábamos viendo hace un rato en pantalla, el senador Longton, que estuvo justamente también conversando con la tercera y deslizó esto de que por ahí no es tan necesario reabrir o volver a conversar de estos temas
en materia constitucional. Que ya está, está garantizado el derecho de seguridad en este país. Eso es lo que finalmente dice Longton. Y es bien, dice, está dentro del paquete del artículo 1. Dice, las personas nacen libres, e iguales sin dignidad y derechos. Usted como Pancho Vidal, ciudadano. Mire usted. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce para los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. En fin. Es el Estado del... Perdón. Sí, ahí sí. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, preponderar el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas. Sí, hay que decir que desde el gobierno le han bajado la fiebre o el tamaño a lo que quieren hacer constitucionalmente. Dicen que en verdad son bien accesorias. El ministro Arrao, por ejemplo, dijo que son cosas acotadas, no se refieren a una mega reforma constitucional. Pero, por ejemplo, Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI y diputado, dice: todos queremos hacer la menor cantidad de cambios a la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todos. Al final, lo que hay que hacer es estudiar bien cuáles son las normas indispensables que tienen que ser modificadas en la Constitución. Aquí no se trata de hacer una modificación grande. Hay un temor, sí. Yo creo que hay no hay muchas ganas de meterse en el tema constitucional o abrir algo que puede ser peligroso porque ya está mal mirado por la ciudadanía. O sea, lo que el mismo proyecto, lo comentábamos ayer, buena parte de este proyecto que se quiere hacer en seguridad es rescatado del proyecto anterior. del En Contra. O sea, Claro. el proyecto que también fue rechazado por la ciudadanía, vuelve aquí a reflotar y va a ser parte de la conversación. Si es que no, derechamente, algo que vamos a conocer jueves o viernes, un copy-paste de ese proceso. No sé qué es lo que piensan, si el problema es el calendario o no, porque recordemos que el gobierno quiere que estas medidas estén despachadas antes de Navidad. Sí. Y ahí aparece Longton, que considera que ese plazo es demasiado optimista porque él quiere conservar o conversar, mejor dicho, con sectores progresistas, izquierdistas. Ahí menciona específicamente al PS, al Frente Amplio, la Democracia Cristiana, al PPD y al Partido Comunista, incluso como sectores donde ve mayores dificultades. Entonces, como dijo Camilo, cuando aparece Martín Arrau y dice ordenan más de lo que desordenan, reconoce que su propio sector cuesta ordenarlo. Y aparte, Efectivamente. está siempre esto, más allá de cualquiera sea el tema, siempre alguien sale afebrado a decir algo, a expresar algo, y tiene que haber otro que le baje la caña. Pero en todos los temas tiene que haber alguien que le baje la caña al otro. Y se van dividiendo los papeles. Por ejemplo, leíamos la noticia de escucharlo. ¿Escucha su latido? Escucha su latido. Escucha su corazón, perdón. Sale el presidente a bajar la caña a los libertarios. El presidente dice que la CACEN tiene errores metodológicos. Sale el ministro del Interior a bajarle la caña. Pasa esto de lo que hablábamos con el rey con respecto a cambiar el artículo 1 de la Constitución chilena. Va Longton y le baja la caña. Entonces, al final, esto es una estrategia política, es la lucha de afiebrados. Hay que tomarse un paracetamol o dos para bajarle la fiebre a todo y gobernar más en unión. ¿Cómo lo vemos? Mira, a mí me pasa que, y esto también se cruza a propósito porque se viene un panel ahora y nos Sí. están apurando un poquito. Para explicarlo bien en concreto, también es interesante lo que está ocurriendo porque las reformas constitucionales, que es lo que está proponiendo José Antonio Kast, hoy día requieren 4/7. 4/7. Gracias a, porque no es mayoría simple, tiene que ser con quórum. Claro. Y ese quórum son 4/7. Por ejemplo, si en el Senado son 50 Claro. y la mitad son 25, o sea, se requieren 26, ahora requieren 29 votos, ¿ya? O sea, requiere los votos de la oposición. O quizás del partido bisagra Pero, también, ¿o claro, no? o del partido bisagra, si es que hay, pero en el Senado no hay partido bisagra. Claro, Ahí Ah, no tenéis hay, dos claro. figuras concretas, Matías Walker y Calisto, que pueden servir de bisagra, pero son 2 votos. Hay que ver si alcanzan los 29, si personas, por ejemplo, de la oposición se suben a este carro. Lo interesante es que los 4/7 existen después de la reforma que empujó sobre todo Jimena Rincón cuando era senadora. ¿Se acuerdan de todo ese Sí. debate? Sí. Que justamente permitió descomprimir una serie de conversaciones en esa materia. Qué bien nos venían en este contexto, frente a este gobierno, los que eran denominados los cerrojos de la dictadura, los 3/5, que era antes, porque 3/5 es mayor que 4/7. O sea, el gobierno hoy día hubiese necesitado más votos para justamente aprobar estos cambios que quiere hacer
en materia de seguridad. Así que hay que ver simplemente cómo se da el debate y cómo se termina desarrollando esto de aquí a las próximas semanas. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en este ranking de noticias. Nos vemos, que estén bien. El quién y el ranking. Cerramos acá el bloque.